Queridos amigos del ático, acabo de encerrar a la criatura y me he venido yo y me acabo de sentar ante el ordenador. Bueno, pues esta es la sorprendente revelación sobre el asesinato de Robert Kennedy, Bobby Kennedy, lo que supone un enigma más, y es que tal que hoy, un 6 de junio de 1968, caía abatido el fiscal general del Estado a manos de Sirhan Sirhan, otro de los monumentales engaños o hoax, como dicen los norteamericanos, y cuyo autor está aún en prisión y lleva 40 años en prisión, que lleva solicitando su libertad condicional desde 1985. El año pasado, precisamente, se celebró una vista en San Diego, California, Estados Unidos, para decidir si el asesino convicto de Robert F. Kennedy obtenía esta libertad condicional, y resulta que se presentó Paul Schrade, un amigo íntimo de la familia Kennedy, y que se encontraba junto a Bobby la madrugada del 5 de junio de 1968, cuando el senador por el estado de Nueva York y desde hacía unas horas candidato a la presidencia del Partido Demócrata fue asesinado. De hecho, él mismo recibió un tiro en la cabeza y desde hace 40 años tiene claro que le disparó Sirhan Sirhan. Pero por eso mismo está convencido de que el hombre que lleva casi 48 años entre rejas por asesinar a Robert Kennedy nunca fue culpable de su muerte. Es decir, que el pistolero que acabó con el séptimo Kennedy desapareció de la escena del crimen y nunca jamás fue identificado. Este hombre Schrade tiene ya 90 años, 91, y se encontró de nuevo con Sirhan, al que no veía desde el juicio en 1969, y trató de convencer al juez de que este palestino, que asegura no recordar absolutamente nada ni por qué disparó a Bobby Kennedy, nunca fue culpable del asesinato del hermano del presidente de los Estados Unidos. Debería haber estado aquí hace mucho tiempo, reconoció Schrade al convicto, y me siento culpable de no haber estado para ayudarte ni a ti ni a mí mismo, declaró en esta vista el año pasado, que no sé si recordáis fue bastante cacareada por los medios. Pero su esfuerzo fue en vano. Como ocurrió en las 13 audiencias anteriores para decidir la libertad condicional del palestino Sirhan, su solicitud fue denegada. Este hombre, Paul Schrade, resumió en una breve declaración la versión de lo que ocurrió. Dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles y de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles sabían 2 horas después del disparo fatal a Bobby Kennedy que este había sido efectuado por un segundo pistolero y tenían pruebas concluyentes de que Sirhan Bishara Sirhan, que es así el nombre de este hombre, no pudo hacerlo, y realmente es que no lo hizo. El acta oficial mostró que la Fiscalía nunca tuvo un solo testigo, ni evidencias físicas ni balísticas, para probar que Sirhan disparó a Bobby Kennedy. Las evidencias, que están guardadas bajo llave durante 20 años, demuestran que el Departamento de Policía de Los Ángeles destruyó las pruebas físicas y escondió las evidencias balísticas que exoneraban a este palestino, a Sirhan Sirhan, encubriendo, lógicamente con ello, la existencia de un segundo pistolero que fue el que hirió fatalmente, mortalmente a Bobby Kennedy. Hay un escritor, Shane O'Sullivan, que escribió ¿Quién mató a Bobby Kennedy? Un asesinato no resuelto, y que es el investigador que más ha estudiado este crimen. Dice coincidir con Paul Schrade, y dice además que la investigación del asesinato de Robert Kennedy estuvo completamente llena de irregularidades y es imposible sostener la idea de que hubo un solo pistolero en la escena del crimen. Aquí podemos ver en esta foto el zapato de Paul Schrade, que se puede ver en esta esquina inferior de la derecha como había recibido él también un disparo en la cabeza.
y estaba tendido. Y es que, bueno, el 4 de junio de 1968, 2 días antes del magnicidio, Robert Kennedy logró la mayor victoria de su carrera política al vencer en las primarias del estado de California y de Dakota del Sur por el Partido Demócrata, lo que despejaba su camino totalmente hacia la batalla presidencial. Así es que del 6 de junio, tal que esta noche, el senador pronunció su último discurso en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, como todos ya sabéis. Rader, que era el jefe personal de la campaña de Robert Kennedy, estaba sentado junto a él durante el discurso y cuando acabó el discurso caminaba unos metros por detrás del senador y a través de la despensa del hotel de camino a la sala de prensa. Entonces, poco después de la medianoche, comenzó el tiroteo. El senador se detuvo un momento para estrechar la mano de algunos de los ayudantes y empezó de nuevo a caminar cuando Rader, que lo que recuerda de aquella noche con todo detalle, vio destellos luminosos y escuchó un sonido trepidante como de electricidad, califica él. Lo primero que pensó es que se había electrocutado al pisar unos cables de televisión mojados, pero entonces fue golpeado en el centro de la frente, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Como reconoció después, tuvo muchísima suerte porque, lógicamente, si la bala que le impactó en la frente hubiera entrado unos milímetros más abajo, habría muerto en el acto. Es decir, este hombre sobrevivió a este impacto. En total, Kennedy recibió 4 balazos y, aunque no murió nadie más, otras 5 personas resultaron heridas por distintos proyectiles. De hecho, la autopsia reveló que una bala había pasado a través de la hombrera derecha de su chaqueta de Bobby Kennedy sin entrar en el cuerpo, otras 2 le habían alcanzado debajo de la axila derecha y el tiro mortal impactó en su cabeza, en su cráneo, unos centímetros por detrás de la oreja, atravesando el cerebro. En total, Kennedy, como decimos, recibió 4 balazos y la policía de Los Ángeles debía, lógicamente, justificar la procedencia de 9 disparos, con el absoluto inconveniente de que su único sospechoso tenía una pistola en la que solo cabían 8 balas. La solución que encontró el investigador principal del caso a este contratiempo flagrante e inexplicable fue diciendo que la segunda bala que disparó Sirhan había pasado a través de la hombrera de la chaqueta de Kennedy y viajó hacia arriba en un ángulo de 80 grados para golpear a Rader en la frente. Es decir, aquí hubo también otra bala mágica en el informe oficial de la policía de Los Ángeles. Pero claro, Paul Rader dice que esto podía haber ocurrido solo si él hubiera medido 2,70 metros o hubiera tenido la cabeza apoyada en el hombro de Kennedy y que ni una cosa ni otra, lógicamente, habían ocurrido. O sea, ni medía 2,70 metros ni estaba llorando en el hombro de Kennedy, por ejemplo, ¿no? De manera que esta explicación fue lo suficientemente absurda como para considerar que, por ejemplo, el agente del FBI, William Bailey, encontró otras 2 balas más en la escena del crimen solo unas horas después del tiroteo. Aquí podéis comprobar cómo el médico forense Thomas Noguchi, o sea, no sé si sabéis quién es, pero es el mismo que le realizó la autopsia a Marilyn Monroe y a una larga lista de cadáveres exquisitos como James Dean, Sharon Tate, John Belushi, Natalie Wood, Sal Mineo o, si os acordáis, también de la mujer y el amigo de la mujer de O.J. Simpson. Y, lógicamente, estamos hablando de la misma ciudad y de la misma policía de Los Ángeles. Es decir, que en el caso de Bobby Kennedy estamos de nuevo ante otro tema en el que las pruebas no encajan por ningún sitio. Las evidencias balísticas no sustentaban la versión oficial del asesinato de Robert Kennedy, pero tampoco las historias que contaron los múltiples testigos del crimen, es decir, el maître del hotel, que declaró que estaba guiando a Kennedy a través de la despensa de la cocina, sujetando su brazo derecho,
y dice que agarró a Sirhan después de que disparara 2 veces y dice que no hubo forma de que Sirhan apuntara hacia Kennedy, por lo que no pudo efectuar disparos contra él. Otro trabajador del hotel, aparte de corroborar la versión del Metre, aseguraba que Paul Schrade cayó al suelo antes que Kennedy, lo que implica lógicamente que fue él quien recibió el primer disparo. También hay un abogado que estaba también en la escena y vio claramente toda la secuencia. Entonces comentaba que el disparo que impactó en Bobby no salió de la pistola de Sirhan. Hay una grabación también que se realizó por un periodista para la CNN en la que se pueden escuchar perfectamente 13 disparos. Primero hay 2 disparos, después una pausa de segundo y medio y después se pueden escuchar el resto de los disparos. Lo interesante es que entre los disparos 3 y 4, 7 y 8, el periodista que hizo la grabación asegura que no existe suficiente tiempo como para que el sonido provenga de la misma pistola, es decir, que hubo disparos diferentes desde puntos distintos, que tienen, entre ellos hay una frecuencia totalmente anómala que indica que provenían de otra pistola situada en dirección opuesta precisamente a la que llevaba Sirhan. Así es que Paul Schrade fue el primero que pidió reabrir el caso de Bobby Kennedy ya en 1974. Se ha reabierto varias veces, pero en una de ellas fue cuando se desclasificaron documentos policiales y se descubrió que la policía de Los Ángeles había destruido gran parte de las pruebas. Pero bueno, tampoco cambió nada de la versión del caso, así es que en 2011 los abogados de este hombre, de este palestino, aportaron nuevas pruebas del caso, entre ellas la cinta de la CNN, pero el juzgado desestimó las nuevas alegaciones. De manera que este hombre, que tiene ya 70 y pico de años, lleva 48, 49 años en la cárcel, pues lo más seguro es que termine sus días encarcelado. Para entendernos, entre comillas, los terroristas islamistas de Manchester del otro día serían los Sirhan de 1968 y la muerte de Bobby Kennedy. Grados para golpear a Schrade en la frente. Es decir, aquí hubo también otra bala mágica en el informe oficial de la policía de Los Ángeles. Pero claro, Paul Schrade dice que esto podía haber ocurrido solo si él hubiera medido 2,70 metros o hubiera tenido la cabeza apoyada en el hombro de Kennedy, y que ni una cosa ni otra, lógicamente, habían ocurrido. O sea, ni medía 2,70 metros ni estaba llorando en el hombro de Kennedy, por ejemplo, ¿no? De manera que esta explicación fue lo suficientemente absurda como para considerar que, por ejemplo, el agente del FBI, William Bailey, encontró otras 2 balas más en la escena del crimen solo unas horas después del tiroteo. Aquí podéis comprobar cómo el médico forense Thomas Noguchi, o sea, no sé si sabéis quién es, pero es el mismo que le realizó la autopsia a Marilyn Monroe, y a una larga lista de cadáveres exquisitos como James Dean, Sharon Tate, John Belushi, Natalie Wood, Sal Mineo, o si os acordáis también de la mujer y el amigo de la mujer de O.J. Simpson. Y lógicamente estamos hablando de la misma ciudad y de la misma policía de Los Ángeles. Es decir, que en el caso de Bobby Kennedy estamos de nuevo ante otro tema en el que las pruebas no encajan por ningún sitio. Las evidencias balísticas no sustentaban la versión oficial del asesinato de Robert Kennedy, pero tampoco las historias que contaron los múltiples testigos del crimen, es decir, el maître del hotel, que declaró que estaba guiando a Kennedy a través de la despensa de la cocina, sujetando su brazo derecho, y dice que agarró a Sirhan después de que disparara 2 veces, y dice que no. Queridos amigos del ático, acabo de encerrar a la criatura y me he venido yo y me acabo de sentar ante el ordenador. Bueno, pues esta es la sorprendente revelación sobre el asesinato de Robert Kennedy, Bobby Kennedy.
lo que supone un enigma más, y es que tal que hoy, un 6 de junio de 1968, caía abatido el fiscal general del Estado a manos de Sirhan Sirhan, otro de los monumentales engaños o hoax, como dicen los norteamericanos, y cuyo autor está aún en prisión y lleva 40 años en prisión, que lleva solicitando su libertad condicional desde 1985. El año pasado, precisamente, se celebró una vista en San Diego, California, Estados Unidos, para decidir si el asesino convicto de Robert F. Kennedy obtenía esta libertad condicional, y resulta que se presentó Paul Schrade, un amigo íntimo de la familia Kennedy, y que se encontraba junto a Bobby la madrugada del 5 de junio de 1968, cuando el senador por el estado de Nueva York y desde hacía unas horas candidato a la presidencia del Partido Demócrata fue asesinado. De hecho, él mismo recibió un tiro en la cabeza y desde hace 40 años tiene claro que le disparó Sirhan Sirhan. Pero por eso mismo está convencido de que el hombre que lleva casi 48 años entre rejas por asesinar a llave durante 20 años, demuestran que el Departamento de Policía de Los Ángeles destruyó las pruebas físicas y escondió las evidencias balísticas que exoneraban a este palestino, a Sirhan Sirhan, encubriendo, lógicamente con ello, la existencia de un segundo pistolero que fue el que hirió fatalmente, mortalmente a Bobby Kennedy. Hay un escritor, Shane O'Sullivan, que escribió ¿Quién mató a Bobby Kennedy? Un asesinato no resuelto, y que es el investigador que más ha estudiado este crimen. Dice coincidir con Paul Schrade, y dice además que la investigación del asesinato de Robert Kennedy estuvo completamente llena de irregularidades y es imposible sostener la idea de que hubo un solo pistolero en la escena del crimen. Aquí podemos ver en esta foto el zapato de Paul Schrade, que se puede ver en esta esquina inferior de la derecha como había recibido él también un disparo en la cabeza y estaba tendido. Y es que, bueno, el 4 de junio de 1968, 2 días antes del magnicidio, Robert Kennedy logró la mayor victoria de su carrera política al vencer en las primarias del estado de California y de Dakota del Sur por el Partido Demócrata, lo que despejaba su camino totalmente hacia la batalla presidencial. Así es que del 6 de junio, tal que esta noche, el senador pronunció su último discurso en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, como todos ya sabéis. Schrade, que era el jefe personal de la campaña de Robert Kennedy, estaba sentado junto a él durante el discurso, y cuando acabó el discurso caminaba unos metros por detrás del senador y a través de la despensa del hotel de camino a la sala de prensa. Entonces, poco después de la medianoche, comenzó el tiroteo. El senador se detuvo un momento para estrechar la mano de algunos de los ayudantes y empezó de nuevo a caminar cuando Schrade, que lo que recuerda de aquella noche con todo detalle, vio destellos luminosos y escuchó un sonido trepidante como de electricidad, califica él. Lo primero que pensó es que se había electrocutado al pisar unos cables de televisión mojados, pero entonces fue golpeado en el centro de la frente, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Como reconoció después, tuvo muchísima suerte porque, lógicamente, si la bala que le impactó en la frente hubiera entrado unos milímetros más abajo, habría muerto en el acto. Es decir, este hombre sobrevivió a este impacto. En total, Kennedy recibió 4 balazos y, aunque no murió nadie más, otras 5 personas resultaron heridas por distintos proyectiles. De hecho, la autopsia reveló que una bala había pasado a través de la hombrera derecha de su chaqueta de Bobby Kennedy sin entrar en el cuerpo. Otras 2 le habían alcanzado debajo de la axila derecha y el tiro mortal impactó en su cabeza, en su cráneo, unos centímetros por detrás de la oreja, atravesando el cerebro.
En total, Kennedy, como decimos, recibió 4 balazos y la policía de Los Ángeles debía, lógicamente, justificar la procedencia de 9 disparos, con el absoluto inconveniente de que su único sospechoso tenía una pistola en la que solo cabían 8 balas. La solución que encontró el investigador principal del caso a este contratiempo flagrante e inexplicable fue diciendo que la segunda bala que disparó Sirhan había pasado a través de la hombrera de la chaqueta de Kennedy y viajó hacia arriba en un ángulo de 80 a Robert Kennedy. Nunca fue culpable de su muerte. Es decir, que el pistolero que acabó con el 7º Kennedy desapareció de la escena del crimen y nunca jamás fue identificado. Este hombre Rade tiene ya 90 años, 91, y se encontró de nuevo con Sirhan, al que no veía desde el juicio en 1969, y trató de convencer al juez de que este palestino, que asegura no recordar absolutamente nada ni por qué disparó a Bobby Kennedy, nunca fue culpable del asesinato del hermano del presidente de los Estados Unidos. Debería haber estado aquí hace mucho tiempo, reconoció Rade al convicto, y me siento culpable de no haber estado para ayudarte ni a ti ni a mí mismo, declaró en esta vista el año pasado, que no sé si recordáis fue bastante cacareada por los medios. Pero su esfuerzo fue en vano. Como ocurrió en las 13 audiencias anteriores para decidir la libertad condicional del palestino Sirhan, su solicitud fue denegada. Este hombre, Paul Rade, resumió en una breve declaración la versión de lo que ocurrió. Dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles y de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles sabían 2 horas después del disparo fatal a Bobby Kennedy que este había sido efectuado por un segundo pistolero y tenían pruebas concluyentes de que Sirhan Bishara Sirhan, que es así el nombre de este hombre, no pudo hacerlo y realmente es que no lo hizo. El acta oficial mostró que la Fiscalía nunca tuvo un solo testigo, ni evidencias físicas ni balísticas para probar que Sirhan disparó a Bobby Kennedy. Las evidencias, que están guardadas bajo